Lanzarote es una de las islas que pertenecen al archipiélago canario. Su situación geográfica, climatológica y composición geológica hacen de esta un lugar único, que alberga una multitud y variedad de paisajes incontables. De ahí surge la importancia de la conservación del medio natural de la isla. La isla fue declarada en 1993 por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Por otro lado, en su territorio se aglutinan un parque nacional, una reserva natural integral, 2 parques naturales, 5 monumentos naturales, 2 paisajes protegidos, 2 lugares de interés científico, 11 zonas especiales de protección, 7 zonas de especial protección de aves y una de las reservas marinas más extensas de Europa, que protege las aguas interiores del llamado Archipiélago Chinijo, conjunto de islotes situados al norte de la isla. Pero además de la enorme riqueza medioambiental de la isla, hay otros importantes motivos por los que la UNESCO valoró que Lanzarote debía ser nombrada Reserva de la Biosfera. Y esos argumentos residen principalmente en la planificación de carácter territorial y urbanística por la que optó la isla de Lanzarote. La conservación del medio en la isla, como se puede apreciar, ha tenido un carácter relevante desde el establecimiento de la figura de la Reserva de la Biosfera y actualmente sigue vigente su protección y conservación. Además de la protección que se le da a la isla por pertenecer a la red de reservas de la biosfera, se suministran fondos públicos de protección de ciertas áreas de la isla con el objeto de la preservación del medio y paisajes únicos de la isla. Existen proyectos que están en vías de funcionamiento de conservación y recuperación de paisajes en la isla, como puede ser la recuperación de las fincas de tuneras de Mala y Guatiza. Este es uno de los proyectos más destacados, puesto que son fincas abandonadas que llevan una gran historia detrás de ellas. La Asociación Milana ha sido una de las asociaciones de la isla que, junto con el apoyo de la financiación del Instituto Canario de Empleo, mediante el proyecto Integración Social a través de los tintes naturales, vela por preservar el cultivo de la cochinilla. Para la divulgación, la historia, métodos de cultivo y las aplicaciones de la cochinilla, así como de la planta que lo aloja, la tunera, y la promoción de antiguas tradiciones y costumbres que se practicaban en estos lugares y que actualmente se encuentran en el olvido. Lanzarote se ha edificado con materiales casi exclusivamente basálticos, agrupados en 3 etapas de construcción volcánica, una submarina y 2 subaéreas. La fase submarina ocurre en el Oligoceno, hace unos 25 millones de años, y se construye la base de la isla, constituido por rocas de tipo plutónico y sedimentario. La primera etapa subaérea comienza en torno a los 15 millones de años y está caracterizada por la emisión de importantes volúmenes de materiales basálticos que se apilan hasta construir grandes edificios volcánicos como los ajaches y famar. La segunda etapa subaérea engloba la actividad reciente de la isla desarrollada durante el Pleistoceno-Holoceno y se caracteriza por generar extensos campos de lava que cubren a los materiales de la etapa anterior. Este ciclo comienza en torno a los 2 millones de años y se prolonga durante todo el Cuaternario hasta la actualidad. En este periodo se identifican 2 erupciones históricas importantes: la erupción del Timán Faya, que tuvo lugar desde 1730 a 1736, y la triple erupción de 1824, que dio lugar a la formación de los volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón. Lanzarote es una de las islas canarias más antiguas en formarse, y a su vez donde se han producido erupciones recientemente. Esto permite la existencia de una gran variedad de paisajes por toda la isla, con zonas más erosionadas y lugares con rocas prácticamente nuevas desde el punto de vista geológico. En el paisaje de esta zona de la isla actualmente predomina el color verde,
Esto es debido a las plantaciones de tuneras o nopales que comenzaron a cultivarse tras su llegada a la isla en 1835, provenientes de México, con el objetivo principal del cultivo de la cochinilla para su exportación, ya que de esta se puede obtener un tinte natural. Fue el sustento económico de la isla hasta la aparición de competidores en el mercado de la venta de esta de otros países, por el descubrimiento de los tintes sintéticos y por la aparición del turismo en la isla. Anteriormente a la llegada de la cochinilla, se plantaban tomates y tabaco, pero con su llegada se sustituyeron los cultivos, ya que aportaban mucho más desde el punto de vista económico. Actualmente hay unas 200 hectáreas de terrenos plantados con tuneras entre Guatiza y Mala. Aunque se encuentran la mayoría abandonadas, hay pequeños núcleos de población que sigan apostando por su utilización. La Asociación Milana es uno de ellos. La montaña que observamos en las cercanías a la costa del pueblo del Golfo es en realidad el cráter de un volcán un tanto singular en la isla, puesto que entró en erupción justo en la costa oeste, en contacto con el agua del mar, antes de salir a la superficie. El choque de lava y agua marina provoca una fragmentación violenta, que se conoce con el nombre de erupción hidromagmática. El lago verde surge por filtración del agua marina, y su color verde se debe a la gran cantidad de azufre y a los microorganismos que habitan en él, como es la especie de alga Rupia maritima. Es el mayor campo de piroclastos de dispersión eólica de toda Canarias, en superficie y espesor. Es decir, el lugar con mayor cantidad de rofe, picón o ceniza volcánica que fue expulsado por la erupción volcánica del Timanfaya entre los años 1730 y 1736 y que se acumuló en dicho suelo. El clima de la zona antes de las erupciones se caracterizaba por falta de agua y fuerte viento. En un primer momento, en el año de la conquista de Lanzarote, en 1402, introdujeron los viñedos en esta zona y comenzaron a crear plantaciones, aunque no tenían gran beneficio. Hasta que se produjeron las últimas erupciones, momento en que parte de la isla quedó cubierta de rofe, picón o ceniza volcánica, con diferente espesor. Los agricultores descubrieron que al excavar en estas cenizas se podía llegar al suelo fértil y que este nuevo elemento conservaba muy bien la humedad. Entonces fue cuando comenzó a funcionar la viticultura en la isla, y hoy en día existen multitud de establecimientos de venta en sus cercanías. Estas montañas nacieron durante las últimas erupciones entre 1730 y 1736, que dieron origen al Parque Nacional de Timanfaya, un mar de lava de unos 200 kilómetros cuadrados y sobre el que se levantaron 25 cráteres. En lo alto del islote de Hilario se construyó el restaurante El Diablo, donde se cocina con el calor proveniente del interior de la tierra. A unos 10 metros de profundidad, la tierra bulle a casi 300 grados centígrados, ya que el volcán se encuentra inactivo, pero aún existen restos de calor latente desde la última erupción, y una zona en la que los trabajadores del centro turístico hacen una demostración del calor que proviene del interior de la tierra. El volcán de la Corona entró en erupción hace unos 25.000 años. Esta erupción dio lugar a la formación del Malpaís de la Corona y a un tubo volcánico de 7,6 kilómetros de longitud, conocido como tubo volcánico de la Corona Atlántida, y que actualmente se adentra más de 1,6 kilómetros bajo el mar. En este tubo volcánico, debido a su peculiar forma, se establecieron dos centros turísticos: los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. En este primero se aprovechó el hundimiento de una parte del tubo volcánico o jameo para construir un auditorio, un restaurante y lugar de observación de la especie Munidopsis polymorpha o cangrejo ciego, que son únicos en el mundo.
Por otro lado, la Cueva de los Verdes es un tramo del tubo volcánico que se adaptó también al turismo y donde se establecieron, al igual que en el anterior centro, un auditorio, laboratorio geodinámico de investigación y donde se halló un yacimiento arqueológico de los siglos XVI y XVII, con elementos que usaban los habitantes de la isla mientras se refugiaban de los ataques piratas que azotaban la isla. Estas peñas son bloques erráticos que provienen del volcán de la Corona. Por bloque errático se entiende fragmentos de roca que son transportados por la lava. Estos bloques viajaron a una distancia de unos 30 kilómetros gracias a la lava fluida del volcán. Este jardín, situado en el pueblo de Guatiza, en realidad fue un punto de extracción de rofe o rofera, la antigua cantera de las calderetas, que fue restaurado y utilizado para establecer un centro turístico en él, donde ahora mismo hay plantados unos 4.500 ejemplares de 450 especies diferentes de cactus, llegados desde los 5 continentes, y un restaurante que está apostando por utilizar gastronomía basada en los cactus. Desde este punto de la isla se puede observar todo el archipiélago chinín, y es un lugar donde se ha establecido otro centro turístico con un restaurante y un mirador. Lanzarote destaca por su paisaje volcánico, pero existen zonas donde cambia este paisaje bruscamente y que no concuerda con la actividad volcánica que surgió en la zona. Esta zona recorre la isla de norte a sur y se observa con mayor contraste en la franja que se extiende desde la caleta de Famara hasta Playa Honda Recife. Es un corredor de arenas eólicas activas de origen orgánico y que dan lugar a este paisaje tan característico en la isla. Estas arenas, al tener una gran capacidad de absorber y conservar la humedad, los agricultores de la isla la han aprovechado en sus cultivos, plantando batatas, cebollas, papas, sandías sobre todo. El día 24 de abril de 1919 nace una estrella en Lanzarote, un pintor, escultor y artista que dejó una gran huella en la cultura y turismo del lugar. En todas sus obras buscó la armonía entre el arte y la naturaleza, apareciendo sobre todo en su isla, Lanzarote, aunque también estuvo presente en las demás islas Canarias y en menor medida en la península ibérica. Este artista consiguió aprovechar la naturaleza y el paisaje de Lanzarote para conformar sus obras en la isla. Los centros turísticos que siguen vigentes hoy en día son obras suyas: los Caminos del Agua, la Cueva de los Verdes, el Jardín de Cactus, el Mirador del Río, las Montañas de Fuego, la Fundación César Manrique, el Monumento al Campesino y el Castillo de San José. Por otro lado, fue el creador de las figuras que él mismo denominó juguetes de viento, que podemos observar en las glorietas de toda la isla, aprovechando el elemento del viento que está muy presente en ella. Tuvo su gran influencia en el paisaje de Lanzarote, ya que promovió una antigua tradición de pintar las casas, las paredes de blanco y sus puertas y ventanas verdes. Las casas situadas cerca de la costa solían tener el color azul y blanco. Antiguamente, entre los años 1430 y 1850, Lanzarote se encontraba en época de hambrunas y pobreza, y para pintar los barcos empleaban las pinturas verde y azul más que ninguna otra, y la pintura sobrante la empleaban para pintar las ventanas y las puertas de las casas. Un territorio como Lanzarote, caracterizado por la ausencia de cobertura vegetal y por una suave orografía, resulta ser extremadamente frágil frente a intervenciones como la extracción de árido. Entre la multitud de puntos de extracción reconocidos en la isla, se han seleccionado ciertas zonas que, en función de su degradación, reservas disponibles, localización y bajo impacto visual, se consideraban estratégicas. El picón, rofe o ceniza volcánica es un material extraordinariamente importante para el mantenimiento agrícola y el paisaje de la isla, al constituir la base para la realización de los conocidos arenados. Hoy constituye la técnica de cultivo más usada en terrenos de secano, y la técnica del arenado consiste en el aporte del suelo vegetal sobre una superficie aplanada.
Sobre este suelo se deposita una capa de estiércol y se termina con una capa de picón de 10 a 15 centímetros de espesor. Además, este material se emplea en la elaboración de hormigones ligeros y en la obra pública. Cerca de la caleta de Famara se extiende una zona de arenas móviles, denominada mancha vagal. La formación de las dunas está ligada al transporte de arenas al soplar los vientos alisios en dirección noreste del mar a la tierra. La vegetación de esta zona presenta diversas estrategias de adaptación. Por un lado, los tallos son carnosos debido a la acumulación de agua y los tejidos para compensar la fuerte salinidad del suelo. Por otro lado, desarrollan raíces largas y fuertes que permiten a la planta una aceptable estabilidad en el medio poco compacto y poder alcanzar zonas profundas con mayor humedad. Son arenas que son transportadas por el viento desde la playa de Famara hacia el interior de la isla. A medida que nos alejamos de la mancha vagal, que se encuentra muy cercana a la costa, y nos adentramos en el Jable, vemos cómo este va cambiando de color, oscureciéndose. Lo que era solo arena, ahora es una mezcla de las mismas con basaltos y travertinos calizos. Los cultivos en Jable son muy empleados al igual que los arenados, y se aprecian sobre todo en los pueblos de San Bartolomé, Muñique y Só. Las parcelas de los cultivos en Jable se cercan con bardos, en sentido transversal y longitudinal a la dirección del viento, pues, en caso contrario, las plantas serían obstáculos y quedarían enterradas bajo las arenas. Una vez recogida la cosecha, se retiran los bardos y el viento se encarga de extender la arena acumulada en ellos. El origen de las costras calcáreas o caliches es discutido hoy en día y presenta una gran complejidad. El proceso de formación de estas parece ser originado por el aporte de aguas laterales con carbonatos en disolución dentro de las formaciones edáficas. Otro proceso que quizás haya actuado en la génesis de los caliches puede haber sido la capilaridad. Este fenómeno se produce cuando en el suelo de formación volcánica actúa una fuerte evapotranspiración en la superficie, dando lugar a un depósito de carbonatos y a la formación de costras calcáreas. Los hornos de cal surgen a partir de la recogida de estas costras de carbonato cálcico. Algunos hornos se encuentran situados en la falda de la montaña de Chimida, en Tinajo, de donde se obtenía la materia prima para la elaboración de la cal. Para obtener la cal, se necesitaba quemar la piedra, que se colocaba encima de un emparrillado situado en la base de la chimenea, y sobre la boca de recogida camadas de piedra, carbón o piedra y leña. Una vez ya pasada por fuego la piedra, se sacaba y se rociaba con agua para que ésta se abriera, y una vez abierta se cernía y se empaquetaba en sacos para su posterior distribución. La industria de la cal tuvo su auge a principios del siglo XIX, decayendo notablemente en la década de los 50, como consecuencia de la aparición y utilización de pinturas, cementos y nuevos desinfectantes. Otras de las extracciones que se ejercen sobre el terreno de la isla son piedra ornamental para los murados, basaltos para machaqueo y tierra de vega para cultivo. Los ecosistemas áridos se caracterizan por una escasa disponibilidad de agua. En el caso de Lanzarote existen ecosistemas áridos por casi toda la isla. En los ecosistemas áridos, las plantas tienden de forma natural a evitar la pérdida de agua. Para ello reducen la superficie de contacto entre la atmósfera y el organismo, disminuyendo el número de hojas u otras estrategias adaptativas. Por otro lado, el conjunto de plantas leñosas que se desarrollan escasamente son de tipo rastrero, con formas almohadilladas y retorcidas, ya que la pobreza del suelo y el viento las castiga constantemente. Los antiguos habitantes de la isla aprovechaban los recursos que ésta les brindaba, y uno de ellos era utilizar la flora del lugar con distintas finalidades. Esta planta está cargada de un jugo amargo, lechoso y ocre, que se empleaba para curar las heridas,
como leña en los hornos de cal y antiguamente por los aborígenes como método de pesca tradicional, que consistía en el aprovechamiento de los charcos naturales que dejaba la bajamar o en el cierre con paredes de piedra de las pequeñas calas donde quedan algunos peces. Vertían unas gotas de su savia en el agua y, como posee cierto carácter venenoso, adormecían a los peces, posibilitando así su captura. El último tercio del siglo XVIII en Lanzarote se caracterizó por una aguda crisis económica. La barrilla tuvo un papel importante durante la época, ya que se usaba en las fábricas de jabón, en la química y en la farmacia, y por tanto fue una salida para soportar dicha crisis económica del momento. El principal uso de esta planta era quemarla, para así obtener la piedra o pan de barrilla y sus cenizas álcalis. Para obtener las semillas se ponía la planta en remojo durante algunos días en un charco de agua salada. Los frutos se hinchaban, dejando libres las semillas. Estas se recogían, tostaban y trituraban. También con sus semillas, en los años estériles, se hacía gofio. La horchilla no es una planta como las demás, pero es un liquen del que se extraía un tinte de color púrpura. La horchilla fue uno de los grandes motivos por los que Jean de Bettencourt provocó la ocupación de la isla en el siglo XV. Y también existen indicios de que los fenicios venían a nuestro archipiélago en busca de tan preciado artículo. Los ecosistemas áridos son ambientes desfavorables para la fauna. De hecho, para poder sobrevivir en las regiones áridas, los animales deben ser capaces de superar al menos 3 importantes inconvenientes: falta de agua, temperaturas extremas tanto positivas como negativas y escasez de alimentos. La isla de Lanzarote, además de tener una gran diversidad de paisajes terrestres, esconde bajo las aguas de sus costas una inmensidad de biodiversidad marina. Existe una gran riqueza biológica y esto es debido a un afloramiento de nutrientes, llamado también upwelling, que proviene del fondo del océano y que se sitúa cerca del continente africano y en medianías a las costas de las Islas Canarias. Como se puede apreciar, Lanzarote es hogar de multitud de especies. Entre la fauna que podemos observar en la isla destacan reptiles como el lagarto de Aría, aves como el guirre, la coruja, la uvara, la bubilla, el cernícalo, el alcaraván, el bisbita caminero, el alcairón, cuervo y paloma. Mamíferos como la musaraña, el erizo moruno o el conejo. Crustáceos como la langosta canaria o el cangrejo ciego. Y peces como la vieja o la angelota. La alteración del medio natural en Canarias se ve empeorada por la limitación del espacio que constituye una isla y de recursos naturales que poseen ésta. Existen impactos que afectan al sistema viario. La creación de nuevas carreteras que se pueden observar en todo el Jable y las laderas supone uno de los principales impactos. Modifican el talud original y la estructura del suelo, facilitando la erosión. El establecimiento de núcleos turísticos. El turismo es el responsable de la mayor transformación que se ha producido en el espacio insular a lo largo de toda la historia. Se puede observar un ejemplo a la derecha de la caleta de Famara, donde se encuentra una gran urbanización. El pastoreo. El sobrepastoreo ha degradado considerablemente el medio vegetal, ya que las cabras constituyen un especial enemigo de la vegetación. Urbanizaciones inacabadas y abandonadas. La construcción de núcleos turísticos se hacía y en ocasiones se hace sin estudios evaluadores de los posibles impactos, y esto perjudica y altera, por ejemplo, las características propias del Jable. Vertederos incontrolados. Esta alteración no es necesaria y se produce por falta de cuidado y atención al medio. En la actualidad, la población mundial asciende a 7.000 millones de personas y cada año se va incrementando más. La necesidad de alimentos para este número cada vez mayor de habitantes ejerce un enorme impacto sobre el medio ambiente
afectando a la biodiversidad y alterando notablemente el paisaje. Desde el punto de vista del paisaje, las actividades del sector primario, agricultura y ganadería, y la industria han provocado la modificación del paisaje de extensísimas zonas. Por ello, ha surgido la necesidad de preservar el paisaje mediante el establecimiento de áreas protegidas. En el caso concreto de nuestra isla, el paisaje en Lanzarote está marcado por la intensa actividad volcánica de la isla, que lo ha hecho desierto, inhóspito, extraño pero atractivo. Es nuestro deber conservar los paisajes de la isla, ya que son únicos en el mundo, y es una suerte poder disfrutar de ellos, y aún más si pudiéramos compartirlo con las generaciones futuras. Cada año se destinan fondos públicos para la conservación de la isla. El Plan Especial de Paisaje Protegido de La Jería es uno de los planes donde se invierte parte de estos fondos, cuya finalidad es la conservación y desarrollo sostenible del paisaje protegido. Entre otros proyectos en los que el Cabildo de Lanzarote está trabajando es en la recuperación paisajística de las salinas del río, en las fincas de los lajares, en las fincas agrícolas abandonadas en La Jeria, Guatisa y Mala, en la molina José María Gil o en el proyecto de conservación del hábitat del Jable.